Presento a María Victoria Molinari, psicóloga general sanitaria, especialista en ansiedad, estrés con biofeedback, afrontamiento emocional, psicodiagnóstico Rosas, formación en duelo por AMA, terapia de pareja y familiar, dificultades en el aprendizaje, psicología forense, victimología y bueno, y lo que decíamos, experta en fugas. Y, y entonces esperamos aprender las estrategias para afrontar esta condición y poder ayudar y acompañar a los demás que padezcan lo mismo. Bueno, primero Muchas muchas gracias gracias y Pilar, muchas bienvenida. gracias a todas, muchas gracias Pilar por la invitación, en particular a ti y a todas vosotras por, bueno, por darme esta oportunidad y daros esta oportunidad de darnos un rato para pensar un poco en voz alta qué es lo que significa, ¿no? Convivir con una enfermedad. Ya usabas tú alguna palabra, vamos a usar de momento la palabra enfermedad crónica. Como bien decías, yo soy psicóloga clínica, tengo 20 años más o menos de experiencia trabajando, digamos, con pacientes, lo que nos podemos imaginar como psicóloga con pacientes, pero en los últimos años me he ido especializando más aún en cuestiones de estrés, ansiedad y todo lo que tiene que ver con la psicofisiología, es decir, de algún modo cómo impacta en el cuerpo todo lo que nos pasa en la mente y viceversa. Clásicamente nosotros estudiábamos las cuestiones emocionales como un poco aisladas de lo que pasaba en el cuerpo. Era como el cuerpo, pasaban cosas y luego estaba lo emocional. Pero ya desde los últimos, yo creo que 10 o 15 años, pero a nivel de divulgación, más en los últimos 5, cada vez hay una relación más clara y investigación más clara sobre esta relación. Y por eso a mí me parece importante y la manifestación más habitual parece ser o suele ser cuando decimos tengo ansiedad, pero luego hay muchos otros cuadros que también lo manifiestan. Entonces, bueno, me gustaría poder compartir con vosotras un poco mi recorrido con el conocimiento de la fuga a través de algunas personas con las que he estado trabajando, pero también la relación con cuadros crónicos que alteran mucho la calidad de vida, ¿vale? Yo hice una presentación de PowerPoint para compartir con vosotras un poco de guía. A mí me gusta pues tener algo que nos pueda acompañar. Voy a ver si puedo, me permite la página compartirlo, ¿vale? El título un poco del taller y de la actividad que estábamos haciendo hoy, de este webinar, me lo habíais planteado vosotras, que era cuidando la salud mental en la enfermedad crónica. Claro, se me venían ya solamente con el título y con un poco los aspectos que estábamos comentando, se me venían un montón de ideas a la cabeza y he tratado de ordenar estas ideas para compartirlas con vosotras, a ver qué es lo que os parece. Aquí tenemos varias opciones. Podéis ir avisándome si queréis decir algo a medida que vamos hablando o dejamos un poco las ideas y las dudas para el final. ¿Vale? Vale, Yo creo que bueno, por ahí podemos ir frenando en algunas cosas porque me gustaría, no quiero que sea una exposición. No voy a decir probablemente nada absolutamente nuevo que vosotras no conozcáis, porque al final las que tenéis esta situación vital sois vosotras. Yo estoy aquí para acompañaros, ¿vale? Entonces, vamos a ver cómo podemos encontrar el formato que mejor nos resulte, porque no quiero que sea una exposición aquí de un rollo contando una cosa muy teórica. Entonces, bueno, he hecho un poco un índice de lo que quiero comentar hoy. Por un lado, una introducción. Por otro lado, una idea interesante que es el antes y el después. ¿Cómo gestionamos este cambio? Porque hay un momento antes y un momento después. Esta situación que estáis afrontando vosotras, esta enfermedad, esta condición, es algo con lo que no habéis nacido. ¿Vale? Esto tiene una implicación en la manera de afrontarlo diferente que cuando uno nace con algo desde el principio. No es ni mejor ni peor, sencillamente es importante tener como el marco conceptual en la cabeza. Por lo cual esto implica gestionar un cambio. De este cambio viene una nueva vida. Y luego un concepto que a mí me gusta de utilizar, que se llama la mesa del bienestar, que es un poco cuáles serían las patas en donde podríamos poner el foco para que nuestro bienestar aumente. Y luego, pues un espacio de preguntas, ¿vale? Este es un poco la foto o el esquema con el que me gustaría trabajar. Bueno, cuestión que cuando me plantea Pilar un poco el título, lo primero que se me viene a la cabeza es realmente un primer criterio que es ajustar expectativas. Por lo cual, primero lo que pienso es, ¿qué significa salud mental? ¿Qué significa pensar en la salud mental? ¿No? Entonces, buscando un poco las definiciones, apareció un concepto que tiene que ver con un estado de bienestar que permite a las personas desenvolverse en su vida y en su comunidad. E incluye el bienestar emocional, psíquico, social. Entonces, aquí ya tenemos un concepto. ¿Qué significa sentirse bien? Aquí no aparece concretamente el concepto del dolor o no aparece concretamente el concepto de salud física, sino sentirnos relativamente bien, como en un equilibrio. ¿Vale? Esta es una definición que usa la OMS.
Por contraparte, cuando decimos, bueno, ¿cómo afrontar o cómo mejorar nuestro bienestar o nuestra salud mental en un estado de enfermedad? Digo, ¿y qué es la enfermedad? Porque hay muchos conceptos parecidos que podemos usar un poco indistintamente. Enfermedad, condición, trastorno. Depende del ámbito, tampoco hay una gran unanimidad respecto de cuándo se tiene que usar un concepto, ¿vale? Pero, entonces aquí digo, vamos a ajustar expectativas también. ¿Qué decimos? ¿De qué hablamos cuando hablamos de enfermedad? Y entonces nos encontramos que cuando hablamos de enfermedad, hablamos de la alteración del estado fisiológico del cuerpo. Es decir, en esa alteración ya hablamos de enfermedad. Lo que ocurre es que habitualmente hay unos conceptos alrededor de la enfermedad que tienen que ver con que es una entidad biológica la que nos acontece, que altera el cuerpo. Por lo cual suele ser, tiene una causa, un tratamiento, una duración, unas consecuencias determinadas. Y de ahí que a mí me surge entonces esta pregunta. ¿Es la fuga una enfermedad como tal? Y si hablamos de bienestar como ese estado para desenvolverme en mi vida y en mi comunidad, con la limitación que a vosotros os implica este dolor de cabeza persistente y estos mareos, ¿vosotras creéis que es posible tener salud mental en las enfermedades crónicas y en principio en esta? Porque claro, el título damos por sentado que hay salud mental en un cuadro crónico, pero claro, yo empiezo a leer las definiciones y digo, ostras, ¿vosotras cómo lo veis? ¿Creéis que es posible tener salud mental y bienestar en un cuadro crónico? ¿Vosotros entendéis a vuestra circunstancia como una enfermedad? ¿Qué os supone a vosotras eso? Personalmente, cuando hablo de lo que me está pasando, Ujú. nunca me refiero a mi fuga como una enfermedad. Yo lo veo como, para mí no es una enfermedad, es una patología, una condición, Sí. una lesión. Quiero y deseo que sea una situación temporal, pero en ningún momento lo considero una enfermedad. Para nada. Para mí una enfermedad es, no sé, una gripe, un cáncer. Esto lo veo como algo distinto, como Es una verdad. patología concreta que todavía se está investigando y, y no es algo que digas, pues, mira, lo he pillado pues el otro día, cogí un resfriado y ahora estoy enfermo. Y la Claro. semana que viene, después de tomar unos medicamentos o hacer un tratamiento, ya estaré bien. Parece que, Para mí no es una enfermedad. parece que entender de lo que hablamos, ¿no? O poder usar las palabras adecuadas quizás puede ayudarnos a tener un punto y una expectativa diferente, ¿no? ¿Cómo lo vivís el resto? Eva, un gusto conocerte, casi también. Pues yo Pilar. pienso igual que María, que como en nuestra patología se debe a un defecto estructural, Exacto, si tapas el defecto y lo curas, te curas. Es decir, te encuentras muy mal, pero tú sabes que hay un defecto en una parte de tu cuerpo. No es una enfermedad como tal, sino un problema en una parte concreta, estructural. Y si encuentras dónde está, el problema es encontrarlo, por lo menos para todas nosotras. exacto. Encontrar dónde está el punto y tratarlo. Se puede tratar y es curable y tratable, pero es súper difícil encontrar dónde está el punto y muy Claro. frustrante. ¿Por qué os parece que yo arranco en esta introducción con esta distinción? ¿Os parece que tiene algo de sentido empezar con esta distinción? Sí, yo creo que Sí, sí tiene sentido, porque a veces te niegas a aceptar que es una enfermedad, que es un trastorno, desde luego, porque te trastorna todo, pero te niegas a aceptarlo sobre todo porque, eh, sobre todo cuando te ha venido de manera no espontánea, vamos, cuando ha sido una punción o Por una mala praxis, ujú, o por por una una consecuencia. operación Claro. quirúrgica, ¿no? O por una epidural. Entonces es como que te da más rabia, ¿no? Porque ya lo dices, jo, esto es como una negligencia y luego encima me han dejado colgada Claro. como un chorizo, ¿sabes? Entonces dices, no, no es una enfermedad, no es una enfermedad, no es una patología, es una condición, me da igual el nombre que le pongas, al final estás súper fastidiada porque no tienes calidad de vida, has perdido tu libertad y te sientes en una Total. cárcel porque no puedes
hacer vida ni contigo misma ni con tu entorno, ¿no? Efectivamente, sin dudas, al final esto cambia la manera de estar en el mundo, ¿no? Cuando yo hablaba del concepto de enfermedades, porque la expectativa que yo pongo cuando estoy enferma respecto de curarme es diferente de la expectativa que yo pongo cuando tengo que aprender a convivir con una característica que mi cuerpo ha generado o le han provocado, pero que tiene un concepto, como decíais vosotras, más estructural. Es verdad que no todo el mundo, o sea, cualquiera de estas circunstancias se apoya en la personalidad que cada una tenía antes. ¿Vale? Y esto nos pasa con todo. Todas las mujeres en general tenemos la menstruación, pero no todas lo vivimos igual. ¿Por qué? Porque se apoya en cómo eran nuestras características de personalidad antes, ¿vale? Pero entonces me parecía importante poder distinguir. ¿Vosotras creéis que puede existir algo de, de bienestar y de salud mental a pesar de tener una condición tan limitante? Sí, yo creo que sí. Sí, pero hay cosas que Perfectamente. afectan. Sí, claro que afecta, pero yo creo que sí. O sea, que puede ser, de hecho, yo por lo menos en mi caso, como es a veces sí, a veces no, pues bueno, cuando estoy normal, pues considero que estoy bien, que estoy normal y Claro, que no tengo ninguna alteración y cuando estoy mal, pues estoy mal. Pero sí, sí puedo exacto. tener bienestar, claro, sí. La idea es quizás ir apuntando a eso, a ir encontrando la sensación de tener de tener bienestar. Ahora vamos a ir viendo qué implica y cómo se consigue, porque no es una cosa que venga de la nada. Y como os he dicho, la idea de este webinar es dar un espacio para poder hablar y pensar en voz alta sobre esto. No tengo varitas mágicas. Yo soy la primera que me frustra y me da muchísima rabia no poder pues, resolver o quitaros este malestar permanente, ¿no? Entonces, bueno, como primer concepto, entonces, cada uno utiliza la palabra que le vale. Enfermedad, condición, trastorno, cuadro. Pero sí es importante que encontremos las palabras que a mí me permitan referirme a la situación en la que estoy de un modo que ajuste mis expectativas. Porque cuando yo estoy esperando que de golpe me pase algo mágico, es muy frustrante gestionarse cada día. Cuando yo voy entendiendo que esto es algo que tiene una duración y que se me va a ir, me coloco diferente. Es verdad que aquí, como hay una cuestión también anatómica, que hay que ver de dónde vino, si se trabaja y todas las limitaciones que hay en España al tratar esto, por supuesto que la frustración es probable que sea el principal personaje emocional que aparece a diario en vuestra vida. Planteado un poco la introducción, comentaba que entonces yo entiendo que hay como un antes y un después, ¿vale? En este antes y después teníamos una vida, aquí, y esta vida de golpe un día, algo explota. Hay un día en el que todo cambia. Yo empiezo a tener dolor de cabeza, me encuentro regular, pero un día mi vida ya no es igual que antes. Y esto es importante poder identificarlo, porque uno lleva viviendo con esta sensación. Esto quiere decir que entonces hay una vida en el pasado, que era la vida que yo tenía sin dolor. Hay una vida en el presente en la que tengo que vivir con lo que tengo. Y la parte quizás más complicada, que es no sé cómo será mi vida en el futuro. Este no saber es lo que probablemente genera el mayor nivel de malestar, sobre todo en vuestro cuadro, porque está poco investigado, no podemos entonces a ciencia cierta saber el nivel de el porcentaje de frecuencia, es limitante pero no se ve, es molesto pero parece que no es grave, no se ve, no hay sangre, no mueren físicamente de esto, por lo cual toda esta foto la tenemos que tener en cuenta a la hora de teneros paciencia vosotras, transmitir lo que os pasa al resto de la gente y sobre todo que las personas que no sufrimos esta situación entendamos por qué a vosotras os supone lo que os supone. Con esto no quiero decir que sea ni mejor ni peor una enfermedad infecciosa o un cáncer, no estoy hablando, no estoy comparando, pero sí es cierto que los cuadros que tienen menos visibilidad física son muchísimo más difíciles de llevar. Y que como además la sintomatología principal es el dolor de cabeza, y todos hemos tenido alguna vez dolor de cabeza, pareciera que se podría comparar. Hombre, pues chico, yo también tengo migraña, ¿qué quieres que te diga? Hombre, pues es Sí, que sí lo la hace todo el regla llevo mundo. 10 días. Es Todo el otra mundo. manera. Claro, entonces es muy difícil. ¿Sí? ¿Tiene cierto sentido un poco este enfoque? Sí, ¿Vale? Por Para lo mí cual, sí.
tenemos que tener cuidado y tenemos que estar atentas. Hay un día en el que vuestra vida cambió. Hay un día en el que la vida es un antes y un después. Y acomodarme a este cambio de antes y después es el mayor reto que tenemos. Esto nos pasa con muchas circunstancias de la vida, cuidado, ¿vale? Quienes han tenido hijos, pues su vida cambia de un día. Tú puedes estar embarazada, pero el día que te han dicho es, hola, ¿qué hago con esto? Cuando uno por ahí termina el instituto o el bachillerato y de golpe empiezas a... O sea, hay muchas circunstancias vitales en donde la vida te propone un cambio y dices, ostras. Lo que pasa es que depende cómo genere yo el cambio, depende cómo venga este cambio. Supone para aquí algo diferente. Pero aquí nosotros tenemos una clave, no sé cómo será mi vida. Porque no hay garantía de que esto se vaya a quedar así para siempre. Esta es otra complicación. Existe permanentemente la potencial idea de que quizás a Claudio o a alguien, y eso es desesperante, chicas. Esto es súper importante tenerlo en cuenta. Es desesperante saber que permanentemente podría existir, me podría ir a Alemania, me podría ir a Suiza, me podría ir a Estados Unidos si tuviera... Es demoledor, pero no hay garantía. Por eso ya iremos viendo que si bien es un tipo de manera de estar en el mundo que todo nos vendría bien, pero en vuestro caso es tan importante estar con una manera de pensar que lo vamos a ir desarrollando. Porque si no, esta foto favorece muchísimo que os entre el bajón sistemático. ¿Sí? Sí. ¿Tiene cierto sentido? Yo ¿Vamos bien en el ritmo para poder creo que nos entendernos? acabas de tocar en la fibra sensible y estamos todas con la lagrimilla, en plan, "Oh". Pero, Sí. Sí, pero no para veo todas las demás nosotras, cámaras, pero ha sido como, "Oh". Pero sí. yo creo que para todas, la vida se resume, aunque hayamos pasado por muchas circunstancias, el antes de la fuga y después de la fuga. Claro. Yo creo que es así. Es un impacto tan grande en la vida que ya es, la Claro. vida se divide en dos, el antes y el después. El tema es que como es un cuadro que tiene una visibilidad muy, muy baja a nivel social, tengamos en cuenta que lo que a nosotros nos pasa, los seres humanos somos seres sociales, vivimos en sociedad, vivimos en comunidad. Y las emociones tienen una función, que es ser compartidas. Las emociones básicas se traducen en la cara. Y se traducen en la cara porque tienen la función de que los demás la lean, para poder movernos socialmente. De modo tal que si la sociedad o las personas que me acompañan no terminan de captar esto, además de todo este paquete que tengo, le tendríamos que agregar la sensación de sentirme muy sola en la emoción. El problema es, Evidentemente, sí, dime, casi. perdón, No, no, dime. sí, entre lo del antes y el después, ¿no? Que lo tienes que aceptar tú, ¿no? Pues ya ha pasado el tiempo, una ya lo acepta porque a lo primero se piensa que va a ser transitorio, luego ya se va dando cuenta que esto es para largo y bueno. Sí, Y el problema es también cuando el entorno tuyo, yo hablo del mío propio, claro, no acepta que hay un antes y bueno. un después. Es decir, que lo llevan fatal, que lo llevan peor que tú, ¿sabes? Bueno, totalmente. Y que saben, Por eso la idea de este webinar, si se queda grabado, es que también si tenéis la oportunidad de que las personas de vuestro alrededor lo puedan ver. Quiero decir, este planteamiento yo hago un desarrollo con vosotras o hacia vosotras, pero realmente hay un matiz que tiene que ver con lo social, con la familia, con la estructura, porque vuestra vida ha cambiado, por lo cual la vida del sistema en el que vosotras estáis también ha cambiado. Vamos a ver entonces qué implica. Hay un antes y un después. Y esto significa que vuestra vida ha cambiado. ¿Qué significa que ha cambiado? Significa lo siguiente. Significa que estamos en un proceso de duelo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esta vida que yo tenía, se ve el ratón se ve, el cursor se ve cuando yo hago así. sí, ¿Sí se ve el cursor? Sí, sí, Vale. perfectamente. Entonces, en esta vida que yo tenía, aquí tenía un impacto, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que supone los cambios? Esto pasa con todos los cambios en la vida. ¿Vale? Vamos a ver que a veces estamos acostumbrados a usar la palabra duelo para las pérdidas por fallecimiento, pero realmente el proceso de duelo es el proceso que hace la mente, el cuerpo, para elaborar las pérdidas. Y las pérdidas no son solo por fallecimiento. En toda situación de cambio,
algo deja de estar como estaba y otra cosa empieza a estar nueva. Algo tan sencillo como cuando yo tengo el pelo largo y me lo corto y me paso como un ratito, como otras, echando de menos ese pelo, aunque me lo haya cortado yo voluntariamente. Imaginaos todo lo que ocurre con el cuerpo, con un montón de situaciones a lo largo de nuestra vida que existen cambios. Ahora, ¿dónde está la clave? Cuando el cambio lo promuevo yo, la foto se queda diferente de cuando el cambio me viene impuesto. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando el cambio me viene impuesto, primero aquí ocurre algo, yo estoy aquí en el presente, ¿y qué es lo que ocurre? Que por esto que ya no está, yo voy a sentir tristeza. En vuestro caso, por la vida que ya no tengo. Y esta tristeza la siento porque es la emoción que acompaña a las pérdidas durante un proceso que se llama duelo. Esto es como una fórmula matemática. Siempre sentimos tristeza ante algo que la mente entiende que es una pérdida. Quienes tienen por ahí hijos pueden haberlo sentido, por ejemplo, cuando percibes que tus hijos crecen. Y estás muy feliz porque crecen, pero te da pena porque se han quedado atrás. O puedes sentir tristeza por el cuerpo que tenías más de joven y ahora tienes diferente. Pues imaginaos vosotras que teníais una vida y de golpe esa vida la tenemos que dejar atrás. Pues eso requiere un proceso de duelo, para el cual voy a sentir tristeza. A la misma vez, según como venga este cambio, lo que ocurre es que si el cambio es buscado por mí, probablemente yo sienta alegría, porque es algo que estaba buscando y queriendo, por lo cual voy a sentir tristeza por lo que pasó, por lo que ya no hay, pero alegría por lo que viene. ¿Qué es lo que ocurre cuando el cambio es impuesto? Que siento tristeza por lo que se fue, pero además enfado y rabia por lo que hay. Yo no he buscado este cambio, me viene impuesto. Y esto me vale para cuando me despiden, para cuando me divorcio y no lo busco, cuando me roban el coche, me da igual. Una situación de cambio genera esta combinación de emociones que voy a ir explicando ahora. Tristeza por lo que ya no está, enfado por lo que viene, porque no lo entiendo, porque me parece injusto, porque me ha cambiado el escenario. Y además, la emoción de miedo por lo que va a venir. Tristeza, enfado y miedo. Y este trío encima, funciona como una montaña rusa. Esto quiere decir que estas tres estaciones, estas tres emociones, van a estar aquí como si estuvieran en la montaña rusa. Y voy a andar pasando por esos estados a lo largo de todo el proceso de cambio. No sé si vosotras reconocéis estas emociones, si os suena familiar un poco este estado. Sí, y añadiría otra, Vicky. ¿Sí? En este caso, que creo que, no sé, pero viene un poco soledad. Te sientes como incomprendida, como Sí, sola. Que a ver, nosotras ahora nos hemos juntado en la asociación, pero te sientes súper sola porque nadie lo entiende. No lo entienden ni los médicos, que te dicen cuatro chorradas. Perdonad total. por lo de ¿Sí? chorradas, pero que a veces te explican unas cosas que uno te dice una cosa, otro te dice otra y tú, ¿sabes? Totalmente. Y estás en esa montaña rusa que dices de tristeza, enfado, miedo, te has tomado cafeína y encima, ¡ay, te veo mejor! Y tú, ¿qué me ves mejor? Solo me lava el pelo. Pero bueno, Claro. todas las siguientes. Entonces, esto es importante por ahí visualizarlo, ¿no? Saber que es natural. Cuando digo que es natural, no digo que sea cómodo, no digo que nos venga bien, no digo que esté guay, sencillamente es natural pasar por estos estados, como si fuera una montaña rusa. Y que a estos estados además se le acompaña, como bien dice Pilar, otros sentimientos que se van produciendo como consecuencia de todo esto. Porque claro, como vuestra vida ha cambiado, de aquí en adelante las nuevas decisiones las tengo que tomar desde el miedo. No solo el miedo de cómo voy a estar en un futuro. Cada vez que vosotras decidís si vais o no a un sitio, ¿lo podemos hacer con la naturalidad que lo hacíamos antes?
No. No. Ya voy así. A ver, miro. Y cada una tiene también su estilo. Hay quienes sienten que tienen que tomar como envión y carrerilla para poder tirar. Hay quienes necesitan estar quietas, 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 quietas. Hay quien dice, mira, si es que me da igual. Si voy a estar igual de jodida, arranco como si fuera esto un velcro. Pero esa impredecibilidad del cuadro es lo que favorece que esto sea una montaña rusa y no un recorrido de karts de niños pequeños que hago 3 paradas, pim, 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 pim. No, por eso es una montaña rusa. Oh, Por las propias características del cuadro. No todos los cuadros crónicos tienen las mismas características. Y no es ni mejor ni peor, porque vosotros mira, ojo, pues yo ojalá supiera que no voy a salir de esto nunca más, porque entonces me quitaría, son cuadros diferentes y implican retos diferentes. Para mí sí que tiene todo el sentido, me veo perfectamente reflejada en esta montaña rusa, pero mi pregunta es, ¿esta situación hasta qué punto es sostenible en el tiempo? ¿Puedo estar 30 años en esta montaña rusa? Exactamente. A ver, la realidad es que en parte sí, ¿vale? Yo soy sincera absolutamente. Lo que ocurre es que, si, ¿qué vamos a hacer al revés? Imaginaos que vosotros os subís en una montaña rusa y os subís durante 30 años a una montaña rusa. ¿Qué es lo que creéis que va a pasaros después del primer año y medio? que ya te la sabes. Que medio ya te lo sabes. Es decir, que cuando sube aprietas la panza, que cuando baja respiras, que te cagas en todo. Y pues a mí me ha funcionado gritar. Yo me he subido en montaña rusa con mi familia y donde yo grito, mi hijo hace así, en el mismo baja. De manera tal que esa parte de la montaña rusa que tiene que ver con la impredecibilidad, con el top, por ahí ya lo voy quitando. Y la idea, a su vez, es lo que vamos a ir viendo, que esta situación de cambio tiene un gran impacto al principio. Luego vamos a ver dónde yo puedo ejecutar acciones para hacer mi vida, entre comillas, digamos, no es lo predecible, sino poner el foco en las acciones que yo puedo ejercer para que mi bienestar aparezca. Porque si mi bienestar depende de que se me vaya o no el dolor de cabeza, estamos en el horno. Necesitamos empezar a coger herramientas para que mi bienestar no solo dependa del dolor de cabeza. Que sin lugar a dudas no me duele la cabeza, estoy mejor. Eso está clarísimo. Pero si solo depende del dolor de cabeza, es como si yo pusiera los huevos de mi bienestar en la cesta de otro. Y el otro va así, corriendo con la cestita de mis huevos. Aparte de dolor, voy a tener ansiedad. Si yo puedo ir poniendo el foco en qué es lo que está en mi campo de acción, qué es lo que a mí me funciona, qué es lo que a mí me va bien, probablemente dentro de esta montaña rusa, ciertas cosas las vaya pillando, de modo tal que ya no sea tan emocionante ni tan excitante, pero que para la vida cotidiana está bien. Porque la montaña rusa mola cuando vamos al parque de atracciones a buscar esos estímulos. En la vida cotidiana, pues dame una vueltita, pero chico, esta curva te la podrías haber ahorrado mogollón. ¿Sí? Sí. Entonces, bueno, decimos, claro, ahora mi vida ha cambiado. Tengo una nueva vida. Y esto es importante poder verlo. Tenéis una nueva vida. Y tengo que ver, ¿qué hago con esto? Esta nueva vida, yo pensando y elaborando un poco las ideas, se me venían como dos grandes conceptos. Tiene dos grandes retos esta vida. Por un lado, construir mi nueva vida concretamente. Necesito nuevos proyectos que me ayuden a ilusionarme, atender a mis nuevas capacidades, entender cómo es mi vida cotidiana, porque esto, como tiene una limitación física, implica que la vida literalmente cambia. Por lo cual al principio tendré en esa montaña rusa más rápida un tiempo de descubrimiento, horas del día que me van mejor, cómo me sienta moverme, no caminar, no, con la vida que teníais. Pero además, aprender a convivir con dolor. Son dos cosas distintas. ¿Vale?
No todo el mundo que tiene enfermedades crónicas tiene que convivir con dolor crónico. Entonces son dos realidades distintas. Hay personas que tienen cáncer, parte de la paradoja que tiene el cáncer es que no siempre es doloroso y te desestructura la vida. ¿Vale? Entonces, no todos los cuadros crónicos tienen las mismas características. En vuestro caso, hay que armar una vida nueva y convivir con el dolor. Por lo cual aquí implica un reto. ¿Cómo me duele? ¿Cuándo me duele más? Todo esto que vosotras hacéis, que vais como explorando, ¿no? La cafeína, sí, no. El Enantium, no. El naproxeno, sí, pero todo ese descubrimiento, ¿por qué además lo tenéis que hacer vosotras? Pues porque está poco investigada. Y porque tiene unas características muy biomecánicas, diría, muy de la física, quiero decir, líquido cerrado en un sitio, horizontal, vertical, quiero decir, es muy físico. Si llueve, tengo más presión y tengo menos. Todos estos factores, no todos los cuadros fisiológicos están tan impactados por esto. ¿Vale? Por lo cual tenemos que ir descubriendo esto. ¿Qué vida es la que creo que puedo llevar? Depende, por ejemplo, de la casa en la que viva. Yo ahora tengo que quedarme en casa, tengo una casa en la que puedo estar, unas condiciones de espacio, porque si yo vivía en una casa pequeña pero me iba a currar todos los días fuera, pues no suponía tanto. Pero si yo me tengo que quedar en una casa de 50 metros, pues no es lo mismo que vivir en un chalet. Ni mejor ni peor, porque por ahí la que vive en el chalet vive frustrada porque tiene el chalet y no puede salir. Y la de 50 dice, pues mira, eso es lo que me ahorro. Quiero decir, no es que sea mejor, sino que tengo que construir una nueva vida. ¿Verdad? Y esta nueva vida con limitación. Ya no puedo elegir con tanta libertad como elegía antes. Y la paradoja está que lo que las personas nos hace, entre comillas, porque esta palabra es un poco complicada, pero lo que las personas nos genera felicidad y bienestar es poder elegir. ¿Por qué? Porque el estado de bienestar es que yo puedo ir cubriendo mis necesidades a medida que aparecen. No solo las necesidades fisiológicas, las emocionales, las sociales, las cognitivas. Entonces van apareciendo mis necesidades y yo tengo la libertad de acción para poder cubrirlas. Pero si a mí me aparecen necesidades y mi cuerpo está limitado para cubrirlas, eso genera una tensión por dentro. ¿Lo identificáis? Sí. Eso genera un ruido por dentro. Como cuando, por ejemplo, tenemos algún ser vivo a cargo y quiero hacer algo y no puedo. Me quiero duchar y no puedo. Quiero hacer piso caca sola y no puedo. Quiero y no puedo. No, nadie muere por no poder ducharse, pero eso va estresando al sistema. Entonces, parte del construir la vida nueva que tengo es cómo gestiono mis necesidades. Por ejemplo, las necesidades sociales, que son las que principalmente se ven muy afectadas al estar con dolor. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Me diréis, Vicky, todo muy bien, ¿qué hacemos con esto? Vale, Eso. está todo muy bien, esta es mi vida nueva, ¿cómo mierda lo hago? Porque esto es un rollo. Entonces, a pesar de que esto está grabado, las personas que me conocen saben que yo soy bastante sincera y me gusta usar las palabras adecuadas. Pero hay palabras adecuadas que no sé cómo usarlas para poder poner el énfasis que requiere. Vuestra situación es una faena, ¿vale? Vamos a hablar con propiedad. Es una situación muy difícil, llena de frustración, llena de impotencia. Y lo único que puede potencialmente beneficiarnos es estar centradas como si fuera un caballo con orejeras en mi mesa del bienestar, que es lo que hace bien al cuerpo y a la mente. Hay una parte que lo vamos a descubrir. Claro, es muy fácil lo que yo digo. Jo, Vicky. Pero cuanto más nos centramos en estas cosas y tratamos de mantener una rutina centrada en estas patas, probablemente menos se nos vaya la cabeza a todo lo que nos hemos cuestionado al principio.
cómo era mi vida antes, jolín, lo que he perdido, esto es una enfermedad, una condición, me cachis la mar, qué injusto. Porque cuanto más estemos ahí, menos estamos aquí. Yo sé que es absolutamente fácil decirlo, que es muy difícil bajarlo, por eso pues trabajo de lo que trabajo. Quiero decir, si todo el mundo leyera y entendiera esto rápido, mi trabajo no tendría sentido, porque a veces lo que necesitamos es que alguien nos acompañe para quedarnos un poco adheridas a él. ¿Qué es lo que entiendo por la mesa del bienestar? Pues el bienestar es una mesa que tiene 4 patas. Y estas 4 patas yo las represento un poco de esta manera. Una pata es la actividad física. No me refiero a ir al gimnasio. Me refiero a movernos. Y me dirás, jo, Vicky, pues has dado con la clave. Pero gran parte del malestar emocional de vuestro cuadro viene por la dificultad de moverse. ¿Vale? Si a ti te duele una mano, pero puedes mover el resto del cuerpo, con fenómenos compensatorios podrías estar menos mal, porque el cuerpo necesita mover, el cuerpo está hecho para moverse. Si yo no lo muevo, genero ansiedad. Por lo cual aquí tendremos una parcela que tenemos que buscar la manera, cada uno en su sistema, para poder tener el cuerpo en movimiento. Ahora voy a plantear las 4 patas y luego las voy a desarrollar. Otra pata es la nutrición. Y no sé si veis aquí un poco el dibujito. Es una de las patas que más me interesa, ¿vale? ¿Qué creéis que quiero decir con esos 2 dibujitos? ¿Por qué nutrición? ¿Qué es lo que primero se nos viene a la cabeza? Pues comer, alimentarse, La alimentación. abastecer de nutrientes el cuerpo. Muy bien. ¿Qué más? Pero fijaos los dibujitos que yo puse. Claro, porque es que también viene de social. Viene una parte social. Yo entiendo por nutrición. ¿Alguien más tiene alguna idea de lo que quiero plantear? Porque aquí habitualmente yo solía poner alimentación. Pero de un tiempo a esta parte le he dado una vuelta y le he cambiado el concepto por nutrición. Y he puesto estas 2 imágenes. ¿A alguien más se le ocurre qué quiero representar con estas imágenes? Aprendizaje. Aprendizaje, muy bueno. Nutrientes para el cerebro, o sea, una alimentación que sea adecuada para neurotransmisores. Bueno, en parte sí. No sé. Algo Y que sea sobre, amoroso, una comida, quiero decir, algo que sea bueno para ti. O sea, que para mí el corazoncito es como comida amorosa para ti, bien. ¿sabes? En este caso, o sea, respecto del dibujo de la comida, absolutamente. Pero ahora vamos a ver a lo que me refiero con el otro. Hago un poquito de spoiler. Cuando nosotros hablamos de nutrientes, entendemos todo aquello que metemos en nuestro cuerpo que nos nutre. Y yo entiendo por nutrientes no solo los alimentos, sino los contenidos que consumimos. Ah, Ah, ya. Y los Alimento del contenidos que cerebro. generamos. Pensamientos también me nutren, también me generan algo. Y los contenidos que consumo. Porque hoy tenemos una realidad que hace 20 años no teníamos, que es la realidad virtual. Entonces, todo lo que yo meto en mi cuerpo me afecta. Entonces, tengo que tener cuidado también con lo que meto, con lo que veo, con lo que leo, porque son estímulos que me generan respuestas emocionales. Entonces, tengo que tener cuidado con eso. Porque además, en vuestra condición particular, la realidad virtual es una ventana al mundo que si ya es falsa, como las películas de Disney, imaginaros para vosotros que estáis pues poco más que aquí, castigadas sin recreo, en esa vida que aparentemente la gente enseña. Ahora lo vamos a profundizar más, pero tiene cierto sentido, entonces, la actividad física, la nutrición, el sueño, y me diréis, Vicky, ¿pero el sueño? El sueño es la función vital más importante que hacemos los seres, por lo pronto los mamíferos. Si no durmiéramos, moriríamos. No hay más opción. Y estas 3 patas, sobre todo o sea, cuando hablo de la nutrición y la alimentación, son 3 elementos psicofisiológicos
que habitualmente en el plano de la psicología, por lo pronto cuando yo estudié la carrera, incluso yo creo que ahora, no es algo que a nosotros nos hayan como promovido a investigar. Era como, pues es algo que la gente hace. Investigando y formándome más en esta línea, la alteración, o sea, la falta de actividad física, la alteración en la alimentación y en el sueño son causa y consecuencia de todos los trastornos y de todas las cuestiones emocionales. Si son consecuencia, pues ya veremos cómo cambia, pero si son causa, nos estamos perdiendo un campo de acción genial. Una persona que no duerme las horas que tiene que dormir, es imposible, y lo digo con todas las palabras, es imposible que esté sana emocionalmente. No hay manera. Entonces estos también son parcelas que me gusta poder describir porque cuando necesito quedarme, centrarme en qué cosas me van bien, estos elementos son muy visuales y muy prácticos. Decíamos entonces actividad física, nutrición, sueño y relaciones personales. Estas serían como las 4 patas en las que yo puedo tratar de focalizarme para conseguir el bienestar. Ahora bien, vosotras antes hacíais, digamos que estas patas no son patas nuevas que yo meta en la mesa, sino que son patas que siempre han existido. Le podemos haber prestado más o menos atención, pero siempre han estado ahí. Con esta situación de cambio, ¿qué ha hecho la mesa? Como un tablero para arriba. Venga, para arriba. Cae descalabrada y ahora la tenemos que volver a montar. ¿Por qué? Pues porque si yo me paso todo el día en casa, Vicky, por ahí me cuesta dormirme. O donde yo antes me dormía a las 11 porque del trabajo venía rendida, ahora mi biorritmo está empezando a actuar de manera natural y hasta la 1 no me duermo. Pero tengo que dormir 8 horas porque con fuga sin fuga el cerebro humano es el que es. Entonces, respecto a la actividad física, no me refiero solo a hacer ejercicio, sino a tratar de tener una rutina diaria que incluya pequeños movimientos que estén incluidos en los proyectos que voy a hacer. Es decir, necesitamos que cuando yo me levante el día tenga algo de sentido, a pesar del dolor. Si yo me levanto y el día no tiene ningún sentido más que esperar que se termine, es ahí donde nos encontramos en los escenarios que en algún momento hemos hablado y que entiendo que os preocupa. En su momento hablándolo con Pilar era parte de lo que le preocupaba, los cuadros en donde el estado emocional se deteriora tanto que puede empezar a rondar la idea de quitarme la vida. Y tiene sentido que la idea de quitarme la vida aparezca. Porque si la vida va a ser esta mierda, yo me quiero bajar. Y hablar del suicidio no provoca suicidio. Hablar del suicidio significa entender que si la vida no tiene ningún sentido, ¿a qué mierda estoy aquí sufriendo? Entonces ahí también es donde yo tengo que tener cuidado, donde me quedo enroscada, por eso hablábamos también de la nutrición de los pensamientos. Sé que suena fácil decir y que es muy difícil salir de ahí, para construir pequeños proyectos que incluyan algo de movilidad. Aquí está la clave. Que incluyan algo en lo que yo me tenga que mover. Que el cuerpo se vea obligado a que yo tenga que usar la vista, que tenga que pensar, que me tenga que levantar un poquito. Es fundamental. Es fundamental. De hecho, esto se ha estudiado mucho después de la pandemia, durante el confinamiento, lo que implicó en el cuerpo humano. Aquí en España estuvimos confinados más o menos 3 meses. Nos podíamos mover, pero los desplazamientos que hacíamos a diario eran mucho más cortos que los desplazamientos que hacíamos antes del confinamiento. ¿Y cómo ha repercutido en nuestro equilibrio físico? Sencillamente, como la tonicidad que tienen los músculos. Es increíble. Entonces, parte de lo que implica ese quebradero de vuestra vida a través del dolor y de la fuga es que además estoy confinada. Entonces, necesito poder mover el cuerpo porque el cuerpo está hecho para moverse. Si no se mueve, se enferma. Aparte del agujerito que ya tenéis. ¿Sí? Por lo cual es importante poder pensar en proyectos. Y aquí surge una cosa que a mí me emociona un montonazo, que es el proyecto en el que estamos trabajando, que es esta asociación.
Porque proyecto significa que puedo mirar algo a futuro sin que solo sea miedo y rabia. Y el proyecto significa que esta mierda que me está pasando voy a tratar de darle algo de sentido. Como algunas veces me habéis comentado, pues por lo menos que alguien aprenda de esto, no por lo menos tipo premio consuelo. Pues si podemos hacer una manualidad y venderla como donativo para no sé qué, darle visibilidad. Porque hay una gran parte de vuestra vida que desapareció, pero no toda vuestra vida desapareció. Tenéis amigos, contactos. Necesitamos movernos física y emocionalmente. Ahora venía este pequeño spoiler que había hecho sobre la nutrición. Por un lado, como bien decíais, ese corazoncito en el plato, una alimentación equilibrada y consciente. Esto ya no solo por la fuga. Evidentemente, cuanta más conciencia tengo yo de qué nutrientes y qué alimentación me va mejor, siempre me voy a encontrar bien. Lo que ocurre es que dado que vuestras vías de bienestar están un poco limitadas, quizás necesito poner más conciencia en lo que como. ¿Vale? Porque como la alimentación y la actividad física están muy relacionadas, no por el ganar peso, que también, sino por lo que genera una cosa con otra, si me voy a mover poco, necesito asegurarme que los nutrientes van a ser buenos. Y luego el resto de puntos que ponía. Los pensamientos que genero, que también me nutren. Y el contenido que consumo, que también me estimula. Esta mesa realmente nos vale a todos, con fuga o sin fuga. Pero la realidad es que en vuestra situación, que necesitamos prestar atención a ciertas cosas muy claras, creo que quizás estas ideas nos pueden ayudar como a quedarme, venga, ¿no? Y a poner el foco en mi alimentación. Hoy quiero comer esto, voy a tratar de moverme aunque solo sean las piernas. ¿Qué puedo mover? Pues puedo coger una mancuernita, la muevo. Con el sueño parte de lo mismo. Ir captando y descubriendo los horarios de sueño que van con vosotras, a pesar de que por ahí no tengáis grandes compromisos sociales, y cuidar los hábitos. Esto que hablamos, los hábitos de internet, de móvil, porque como la movilidad está reducida, todo lo que yo me estimulo me voy a dormir y cuando sueño, el cerebro se tiene que encargar de sacar la basura. Cuando dormimos, el cuerpo saca la basura. Imagina, física y mental, las dos. Imaginaos si vosotros en casa pasa el camión de la basura a las 7 de la mañana, pero vosotros sacáis la basura a las 8. ¿Qué es lo que va a ir ocurriendo? Se queda dentro, ¿no? Que la basura se acumula. Que se acumula. Entonces, esto tenemos que tener cuidado. Hay muchísimas investigaciones. Cada célula, solo por funcionar, produce residuos. Y esos residuos se van librando poco a poco al torrente sanguíneo, pero sobre todo ese proceso se hace cuando estamos durmiendo. Digamos que las mayores investigaciones que hay alrededor de las enfermedades neurodegenerativas, tipo Parkinson y Alzheimer, sobre todo en los casos de Alzheimer que no hay antecedentes familiares, el factor común en todos los casos es privación del sueño sistemática. Durante muchísimos años. Duerme mal 20 años y te ha sacado un Alzheimer. Entonces, fijaos un poco, ¿no?, cómo va habiendo cada vez más investigación y la relación al respecto de esto. Y por último, las relaciones personales, que esto ha sido como clásicamente la pata que en el mundo del psicólogo hemos trabajado. En este caso, que vuestra vida se ha partido al medio y que vuestra salud también, necesitamos recordar qué importante es mantener la relación con la gente que era importante para mí. Esto que vosotros decíais antes de una manera tan difícil, ¿no? Para ellos también ha supuesto un cambio. Y por eso Sí, puede ser bueno si necesitamos ayuda profesional para poder poner esto en voz alta. efectivamente. Ponernos de acuerdo, poder poner en voz alta qué ha supuesto para ti, qué ha supuesto para mí. Flexibilizando los formatos de encontrarnos. Porque parte del cambio no es solo mi cambio de salud, que por ahí trabajo menos o no trabajo, que me quedo en casa y no salgo.
es que el cambio también va a implicar que si yo me quiero seguir relacionando con gente, también hay una parte mía de responsabilidad, por mucho que esto sea injusto, chicas. Llamo, pregunto, me coloco en papel de paciente. Por eso me parecía tan importante la palabra inicial de enfermedad, porque el enfermo es un paciente, me parece que le tienen que atender. Y aquí tenemos un reto. Si queremos que nuestra vida tenga algo de bienestar, necesitamos coger un mínimo la rienda en estas patas. Un mínimo. Yo sé que no es fácil. Y podremos tratar de encontrar todas las alternativas profesionales y contéis conmigo en el formato que queráis y a donde yo no llegue, buscaremos. ¿Vale? Pero esto es importante tenerlo en cuenta. Hay una parte que es vuestra vida es vuestra responsabilidad, a pesar de esta mierda. Pero es importante que vuestra gente querida también lo sepa. Porque vuestra gente querida también os ha perdido a vosotros de alguna manera. Sí, Tienen que descubrir la nueva versión de cada uno. Pero si yo me quedo castigada sin recreo, refunfuñando todo el rato, acordándome de San Pito Pato, pues claro, es probable que esas personas por ahí no se sientan cómodas con vosotros. Y me diréis, hombre, Vicky, más jorobada estoy yo, que ya estoy enfadada conmigo. Si yo no lo discuto, pero necesito hacerme un poquito ¿me responsable de apagas? qué puedo aportar. Gracias. No sé un poco cómo veis estamos ya creo, lo había organizado para una hora, creo que estamos más o menos bien en la hora. Me encantaría explayarme un poco más, pero bueno, por hacer aquí una foto y ahora me gustaría pues escucharos a vosotras, preguntas, ideas, cómo resulta un poco esta imagen. Pues yo te quería preguntar, por ejemplo, dos cosas. Bueno, tengo mil, pero dos. Por ejemplo, ¿cómo comunicar cómo, nuestra situación de una manera efectiva para familiares y que nos brinden mejor acompañamiento, pero sin pasarte ni en la pena ni en que quieran hacer las cosas por ti, porque hasta un punto tú las puedes hacer? O sea, es simplemente como, bueno, si sigo siendo yo. O sea, nosotros hemos hecho el duelo, pero otros no lo hacen. Y Claro. nosotras estamos aquí en el webinar y otros no se ven el vídeo, ¿no? O nosotras ahora dormimos, nos alimentamos y viene otro a monte, que le quieres mucho, que es un familiar muy cercano, pero entonces, Totalmente. Lo que planteas tiene mucho sentido y en general, por suerte y por desgracia, es lo que a mí me da trabajo, quiero decir. Si nosotros pudiéramos controlar la conducta de todos los seres a nuestro alrededor, con fuga o sin fuga, yo no tendría trabajo, pero viviríamos fenomenal. Esta es la realidad. Como tú bien dices, como esto tiene todo un proceso que es muy interno y que además no se termina de ver del todo, es difícil para la gente, es difícil que la gente pueda captar lo que significa para vosotros. Por lo cual aquí hay una parte importante que es, si vosotros vais elaborando y ordenando las ideas con claridad, a las personas a las que a vosotros os importe, va a ser necesario poder tener al menos una conversación donde esto se aclare. Es decir, esto es lo que supone para mí la vida, para ti también. Es decir, porque las personas efectivamente, como tú bien dices, no son conscientes de que para ellos también ha habido un cambio en su vida. No son conscientes. Porque además, como esto pasa espontáneamente muy poco, y si no te pincha la columna no te va a pasar nunca, es como algo hiperremoto. Porque lo bueno y lo malo de ciertas enfermedades es que de alguna manera a veces me hacen espejo de, ostras, a mí también me puede pasar. Eso es un rollo patatero, porque siempre alguien tiene el amigo que te cuenta la película, pero hacen también que quizás puedan ser un poco más empáticos y se puedan poner en tu lugar. Por lo cual, lo más importante es que vosotras descubráis qué es lo que os funciona y lo podáis decir en voz alta. Te agradezco que me ayudes, pero ahora quiero hacerlo yo. Es decir, si nosotros logramos poner en palabras lo que a vosotros os está suponiendo en ese momento, es más más fácil, que tal vez el otro pueda captar lo que vosotras estáis necesitando. Ahí posiblemente lo que podemos es tratar de pedir más apoyo de los familiares o a las personas más cercanas a vosotros. Por eso quizás esta conversación
es importante tenerla primero con la gente más cercana, nuestras parejas, nuestros padres, madres, hijos, amigos, el primo, la gente con la que está más cerca, para que también os eche un cable en el momento de las cuestiones más con más gente. ¿Me explico? Porque si yo estoy jodida con mi dolor de cabeza tratando de levantarme porque realmente ahora me apetece ir a dar, creo que estoy en condiciones de pasear un poquito o de poner la mesa porque están conversando en la cocina y yo también tengo ganas de estar en la conversación. Y cuando llego me dicen, no, 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 vete, vete a tu bar, que alguien haga un poco de complicidad conmigo para ayudar eso, porque efectivamente, si cada vez que yo me voy a levantar a la cocina la gente me manda al sofá y lo Y, hacen por ahí de buen rollo. y al contrario pasa igual, Victoria, porque yo creo que a veces también se peca por defecto. Quiero decir, en mi caso, es como Ujú. si te diese vergüenza, te empieza a doler la cabeza, necesitas tumbarte, pero no te atreves a decir, me duele la cabeza, me quiero tumbar. Exacto, Y es buenísimo tener la colaboración de alguien que te conoce y que te dice, llevas ya 3 horas levantada, túmbate que te va a doler la cabeza. Yo eso, por exacto, ejemplo, lo agradezco infinito y me gustaría un poco la idea de qué hay detrás de esa especie de disimular o de que te dé vergüenza reconocer que te está pasando algo exacto. y estés ahí encogida diciendo, Mañana no me voy a poder levantar, pero no me atrevo a decir, me duele la cabeza, necesito un sofá, Exacto. socorro". Por eso es tan importante esto que hablábamos un poco al principio sobre este concepto socio, que claro, es una cuestión de palabras, ¿no? Pero que también está en el significado mental de la gente, que es que estés enferma. Si estás enferma tienes que hacer reposo para ponerte bien. No. Aquí es una cuestión de física. Yo tengo una cantidad de líquido en el cerebro que se me va agoteando, por lo cual en determinados momentos que yo no sé, como cuando pierdes aire en una válvula del neumático, ¿cuál es el momento en el que el sensor te dice ahora? Pues no lo sé. Es la combinación de la temperatura de afuera, del aire, del tamaño del agujero, de si hace frío. Entonces, la posibilidad de tener ciertas conversaciones o alguna conversación tipo hito con las personas con las que compartís más este tipo de cosas, para darles esta pauta, quizás podría ayudar a que cuando tú levantas la mano y dices, me está bajando el agüita, Sí. me está bajando, de alguna manera todos le podamos dar cierta naturalidad. Porque si yo te entiendo como una enferma y tienes que hacer reposo porque estás enfermo, ni a ti te hace sentir incómodo, ni al otro le hace sentir incómodo mandarte al sofá. Lo vemos. Pero si yo estoy leyendo o vengo leyendo mi sensación durante el día y para mí es importante hoy estar en la cocina y me noto bien, tener que en el momento decirte, no, no me quiero ir al sofá porque estoy, o al revés, mira, me quiero ir para poder estarlo con la comida, es un rollo. Esto no lo vamos a poder evitar porque va a depender de las características de la gente con la que os rodeáis. Por eso decía, el primer punto, si veis aquí, es mantener la relación con la gente que es importante para mí y recordar qué significa que es importante para mí. Porque también lo que suelen ocurrir con estas situaciones muy drásticas en la vida es que hay una criba de una selección hiperarchinatural de las personas que son representativas e importantes en mi vida y las que se cuelan, de muchísimo cuidado. No porque estén a mi lado porque estoy jodida, cuidado, sino por aquellas que tienen suficiente permeabilidad para poder captar y legitimar lo que me pasa, sin juzgar, sin criticar, sin andar. No sé si tiene cierto sentido, Ana. Sí, 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 lo tiene, lo tiene. Entonces, es natural esa vergüenza porque además yo me tumbo mientras el resto está recogiendo. Pero si todos podemos entender un poco lo que me pasa, respeta cuando me levante y respeta cuando me cueste. ¿Me Ya. explico? Confía en mí. Eso es lo que yo le tengo que poder pedir a la gente. Confía en mí. Si te digo que me estoy tumbando es porque noto que esto va a empezar a complicarse. No estoy tumbada de pachorra, que también si lo quiero estar es lícito, pero no es el caso. Sino que tengo que estar regulándome permanentemente. Y esto es lo que agota, chicas. Lo que agota es esto. Y esto es muy importante que lo tengáis en la mente y que podamos transmitirlo a los familiares. Agota tener que estar permanentemente regulándome. Puedo, no puedo, llego, no llego, voy, no voy. Es terrible. Mm.
Porque además es algo crónico permanente. Todos estamos así. Por ejemplo, el final del día, esta hora que estamos ahora, ¿no? Que yo la llamo la hora bruja. A todos nos baja la energía, todos empezamos a tener hambre, pero todavía no cenamos. Sueño, pero todavía no dormimos. Cansado, pero todavía no estamos en reposo. Los que tenemos seres a cargo tenemos que gestionar los seres. Hay que sacar al perro, hay que darle de comer al gato, hay que acostar a los niños. Ese rato en el que estoy así es cansador porque estoy jugando con el acelerador y el freno, o con el acelerador, el freno y el embriague, quien sabe conducir. ¿Lo visualizamos? Ujú. Pues imaginaos así, 16 horas al día. Por eso es tan importante tratar de establecer una rutina en la medida de lo posible para quitarme circunstancias en las que tenga que estar así. Que luego la rutina yo la puedo ajustar un poquito. Como estamos acostados mucho tiempo o a veces nos han hecho algún tratamiento y tenemos que estar, pues te sientes dependiente. Entonces, ¿cómo podríamos trabajar la autonomía emocional y evitar sentirnos una carga para nuestro entorno? Sí, eso es lo peor. Sí. A Yo me ver, siento adolescente, pero ya no me siento sí, fantasma, por lo menos. muy bien. Pero bueno, A ver, hay una realidad. Vosotras estáis limitadas y eso supone un cambio en el sistema familiar. Y esto no lo vamos a poder quitar. Lo siento. No vamos a poder quitar el desbalance. Es como preguntar, quienes tienen hijos, es como si yo os dijera, ¿cómo hacemos para que vuestro hijo de 3 años no suponga una carga? ¿Qué me responderíais? Que es imposible, es lo que hay. Lo que- Quiero hombre, decir, pues que compensa, eh, compensa. bueno, y compensa y porque no Es lo podemos muy devolver. rico. Ah, No, a bueno, veces cuando te pringan con la mano pringosa y te ahí tocan está. los... Es decir, Pero eso te da la vida. claro, entonces, efectivamente, ¿qué es lo que ocurre? Lo que tenemos es lo que tenemos. Vuestra circunstancia vital está limitada. Y el sistema, como si fuera estos juguetes que cuelgan en las cunas de los niños, que son muchos juguetes y que tocas uno y se mueven todos. Ese es un enfoque de la conducta y del abordaje psicológico que se llama el enfoque sistémico. Es entender que las personas formamos parte de los grupos como un sistema. Este sistema, ¿qué quiere decir? Que todo lo que le pasa a uno, de alguna manera afecta a todos. Querer jugar a que esto no ocurre es mentira. Y yo aquí trato de ser muy sincera y muy clara. Jugar a que algo que está pasando no está pasando, lo único que va a generar es además ansiedad. Vosotras tenéis unas circunstancias de salud jodida, limitante. No podemos hacer que eso que está pasando no pase. Ahora, cuanto más claro lo tengamos todos y tratemos de acomodarnos a la nueva realidad, la experiencia de carga quizás es diferente. ¿Por qué? Porque entonces yo creo que me puedo encargar de esto y tú te encargas de aquello. Ahora, lo que suele pasar es que, imaginaos, si es difícil sintonizarse uno con uno mismo en el cambio, si hay que sintonizar el cambio de todos los miembros de la familia. Eso lleva mucho tiempo. Porque donde tú te estás regulando, como decía Pilar, pues yo me estoy medio regulando y hago mi tal, el otro sigue moviéndose en la dinámica anterior. Esto cuesta. Por eso, de vez en cuando, poder reunirnos y como si todos sincronizáramos relojes, ayuda. Pero sin lugar a dudas, vosotros tenéis una circunstancia vital limitada que va a suponer una sobrecarga o un cambio de roles en la familia. No sé si tiene cierto sentido. Sí, ¿Qué sí. ocurre si yo me coloco en la vida como que soy una carga, soy una pesadilla y soy un peso terrible para mi familia y eso es lo que me estoy diciendo permanentemente? Entonces el estado emocional se va a ir para abajo, porque lo que siento y lo que pienso van de la mano. Si pienso algo y luego siento otra cosa, yo no lo puedo partir como una galleta y decir, voy a pensar que soy una carga, pero no me voy a sentir mal. Esto no existe. El sistema funciona como funciona. Pero efectivamente vuestra condición ha cambiado la dinámica de la familia, por lo cual toda la familia se tiene que acomodar. Y si tu pareja no ha entendido que este cambio y te trata como una carga, ¿cómo haces tú para quitarte la chaqueta que por otro lado te están poniendo? Es imposible. De ahí la conversación.
que se De lo ahí, explicas exactamente, y lo la hablas. conversación, exactamente. Que podemos usar algo de lo que os he contado, que si queréis ideas o armar como un guioncito de qué tipo de lo podemos pensar. Es decir, cómo podríamos abordar una conversación para que la gente entienda no solo lo que me está pasando físicamente, que es importante, ¿eh? Porque a mí cuando vosotros me habéis explicado físicamente lo que ha pasado, lo que os pasa, cuando yo veo en internet digo, ostras, claro, es que te haces una idea, te lo imaginas, porque las cosas, si tú no las ves, lo imaginas. Imaginar puede ir para más, para menos, para... Cuando tú me explicas y me dices aquí, y uno empieza como a sentirlo, como que es más fácil. Aún así hay gente que es impermeable. Pero el que es impermeable con la vuestra fuga era impermeable antes, también os lo. Ya los conocéis. Y la última pregunta, Vicky. ¿Sí? A ver, ¿cómo podemos fortalecer nuestra resiliencia y mantener una actitud positiva sin caer en la frustración? Creo que vamos a tratar de convivir con las dos sensaciones. O sea, en la frustración vais a pasar por la frustración. Por eso a mí me gusta, entre comillas, me gusta la idea de montaña rusa. Por la parada de la frustración vais a pasar un montón de veces. Y sentiros frustradas probablemente sea de la sensación con la sensación con la que más veces vais a convivir. Cada vez que os encontréis con que queréis hacer algo y no podéis. Por esta puta mierda. Ahora, ¿cuántas veces, cuánto tiempo me quedo yo en esa parada? Si me quedo mucho rato, es donde me quedo ahí estancada y entonces monto mi casa y monto el tinglado, como si fuera un tren. El tren tiene paradas, pero algunas paradas se han convertido en estación. ¿Por qué? Pues porque en aquellas paradas donde había mucho tráfico, supongo que Renfe o Adif habrán dicho, pues aquí pasa más gente, por lo cual hagamos algo más grande. O porque de antemano habían ciudades importantes. Entonces, está en nuestra mano tratar de que ciertas paradas no se conviertan en estación. ¿Cómo hago? Transitando otras cosas, otros aspectos como hablábamos. ¿Qué proyectos quiero ir teniendo? Muy a cortito plazo. ¿Qué me ilusiona? El cumpleaños de mi pareja, una escapada no sé dónde, muy a corto plazo. Pero es lo que os digo, cuidado porque esto implica tener el freno, el acelerador y el embriague todo el tiempo jugando. Por eso es tan cansado. Además, si la expectativa es no sentirme frustrada, lo siento, no hay manera. No vamos a poder sentirnos nunca no frustradas. Y en el caso vuestro, menos todavía. Porque os va a costar mucho ilusionarse. Porque no tenéis libertad. O la libertad no es la de antes. Entonces, hasta que descubro mi libertad, entonces me podréis decir, Vicky, pues vaya panorama un poco desolador. Nos planteáis, ¿no? En parte sí, pero me parece que es importante saber con lo que contamos. Para poder poner el foco en lo que me va bien y conectar con esas sensaciones. Con esas sensaciones de bienestar cortitas, con disminuir la cantidad de estímulos, porque el hecho de tener cierto dolor y de no poder moverme a tantos sitios quizás me permite descubrir, tener el tiempo para hacer las cosas que me interesaban, o curiosear o informarme de las cosas que quería. Pero esto requiere un proceso de descubrir cómo quiero, a qué quiero dedicar el tiempo y mis cosas. La verdad es que esto te ayuda a priorizar mucho, creo yo. No sé qué opinan las demás. A priorizar yo por lo menos. Y a veces, normalmente, salvo los momentos de frustración, a centrarme más en lo que puedo hacer y no en lo que no puedo. Quiero decir, a elegir de Exacto, todo lo que puedo y no lo que no puedo. Eso solo para los ratitos de pataleo, que también los hay, pero normalmente exacto. fijarme más en lo que puedo hacer, en lo que todavía puedo hacer. Por eso me parecía interesante, claro, y exacto, y sobre todo por eso a mí me parecía interesante esto de la mesa del bienestar, poder ver en estas paraditas qué puedo hacer yo en cada paradita. Lo vemos en cada pata, Ujú. que me permite a mí cuidarme yo a mí. Entonces, ¿que puedo cocer yo el pescado? Pues lo cuezo, lo cocino. ¿Que no? Chiqui, ¿te importa por favor comprar pescado?
O mira, pues yo voy a pensar los menús y tú los compras. Es ir encontrando qué cosas puedo hacer dentro de la limitación. Ujú. Puede sonar un premio consuelo, pero es que realmente ni es ni no lo es. Realmente esta es la modalidad de vida que también teníamos antes. Lo que pasa es que teníamos muchísima más movilidad. No teníamos dolor, por lo cual las opciones eran mayores. Ahora me reducen las opciones y esto me chafa. Pero tenéis un gran reto porque la salud mental, con la salud física disminuida y con dolor crónico, cuesta mucho más. Y saber que cuesta también es un punto de partida importante. Ser más cauta con las cosas a las que me expongo. Bueno, por mi parte esta es un poco la foto que quería compartir, o bueno, las ideas que me parecía que podían ser interesantes. Siempre que hago estos abordajes, por un lado me sabe a poco, es como que me quedo con las ganas de poder eh, resolver la papeleta mejor, pero bueno, por lo menos invitar y dar espacio a poder conversar sobre estas cosas, que yo creo que eso siempre es muy beneficioso. Poder hablar sobre lo que te está pasando es fundamental.